Don Francisco, alguien pidió una receta a su nombre. Esas palabras del farmacéutico me llegaron como un martillazo directo en el pecho. Era martes 23 de abril del 2024, exactamente a las 3:47 de la tarde, porque miré el reloj de la cocina tratando de entender qué me estaba diciendo el joven Rodrigo de la farmacia San Rafael. ¿Cómo que alguien pidió una receta a mi nombre? Le pregunté, todavía sin comprender la gravedad de lo que me estaba diciendo. Es que... Mire, don Francisco. Alguien llamó hace 3 días pidiendo que le renováramos su receta de tranquilizantes, pero cuando revisé los registros, vi que usted ya había pasado por aquí hace 2 semanas. Y la dosis que pidieron, bueno, es el triple de lo que usted toma normalmente. Se me hizo un nudo en la garganta. El triple de mi dosis normal. Mi mente empezó a dar vueltas como motor sin aceite, tratando de procesar la información. ¿Quién podría haber hecho eso? ¿Por qué? ¿Quién recogió esos medicamentos? Le pregunté sintiendo cómo se me secaba la boca. No puedo darle esa información por teléfono, don Francisco. Pero creo que debería venir a la farmacia. Hay algo más que necesita saber. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me senté en la silla de la cocina. Esa misma donde desayunaba todos los días, desde que compré esta casa en el 97. El corazón me latía como martillo neumático descompuesto. Miré el frasco de pastillas que estaba sobre la mesa. Clonazepam, 0.5 mg. Las mismas que tomaba desde hace 8 años, desde que empecé con los problemas de ansiedad, después de que murió mi esperanza. Una pastilla por la noche, me había dicho el doctor Ramírez. Solo una. Pero en las últimas 3 semanas me había estado sintiendo extraño, muy extraño. Todo empezó después de que Alejandro, mi hijo, vino a visitarme aquel domingo. Me trajo despensa del supermercado, cosa que nunca había hecho antes. Para que no salgas tanto, papá, me dijo. Ya estás grande para andar cargando bolsas pesadas. Me pareció un gesto bonito. Alejandro nunca había sido de los que se preocupaban mucho por mí. Siempre estaba ocupado con su trabajo en las ventas, pero pensé que tal vez estaba madurando, que finalmente entendía que su padre ya no era el mismo hombre fuerte de antes. Desde ese día, las cosas se pusieron raras. Empecé a dormir más de lo normal. Me despertaba a las 11 de la mañana, cuando toda mi vida me había levantado a las 6. Sentía un cansancio que me llegaba hasta los huesos, como si hubiera trabajado 12 horas seguidas en construcción, pero yo ya no trabajaba desde que me jubilé hace 5 años. También se me olvidaban las cosas. El jueves pasado fui al banco y no recordaba el número de mi cuenta. Esa misma cuenta que había tenido durante 32 años. La cajera me miraba preocupada mientras yo buscaba en mi cartera, sintiendo cómo se me nublaba la cabeza. ¿Se siente bien, don Francisco?, me preguntó. Sí, solo estoy un poco cansado, le respondí, aunque en el fondo sabía que algo andaba mal. Mi vecina doña Carmen también lo notó. El sábado me encontró sentado en la banca de afuera de mi casa a las 2 de la tarde, en pleno sol, sin sombrero. ¿Qué hace aquí, compadre?, me preguntó. ¿No tiene calor? No recordaba cómo había llegado ahí. Lo último que recordaba era estar viendo la televisión en la sala. Me dio flojera entrar. Le mentí, porque no quería admitir que no sabía cómo había terminado afuera. Esa noche, cuando Alejandro vino a traerme la cena que había comprado en el restaurante, le comenté lo que me estaba pasando. Ay, papá, es normal a tu edad, me dijo, sin siquiera voltear a verme mientras sacaba los tacos de la bolsa. Mi suegro tiene 73 años como tú, y también se le olvidan las cosas. Es parte de envejecer, 73 años. Suena como si fuera un siglo, pero yo todavía me sentía joven por dentro, o al menos me sentía así hasta hace 3 semanas. Ahora, sentado en mi cocina con el teléfono todavía caliente en la mano y el frasco de pastillas sobre la mesa, empezaba a unir piezas que no quería unir. El cansancio extremo, la confusión, los olvidos. Todo había empezado después de esa visita de Alejandro. Me levanté de la silla, aunque las piernas me temblaron un poco. Caminé hacia mi cuarto y saqué el frasco nuevo de pastillas que Alejandro me había traído hace 2 semanas. Se te acabaron, papá, por eso te compré más, me había dicho. Comparé ambos frascos. Se veían iguales. Las pastillas se veían iguales, pero el frasco nuevo no tenía la etiqueta de la farmacia San Rafael, donde siempre compraba mis medicamentos. Tenía una etiqueta de la farmacia Guadalupe, del otro lado de la ciudad.
¿Por qué Alejandro había ido hasta allá si la farmacia San Rafael estaba a solo 3 cuadras de mi casa? Se me revolvió el estómago. No quería pensar lo que estaba pensando. No podía ser. Mi propio hijo no podría. No. Pero las palabras del farmacéutico seguían resonando en mi cabeza. El triple de su dosis normal. El triple. Y entonces recordé algo más. Hace 2 meses, Alejandro me había pedido prestados 50,000 pesos. Es solo temporal, papá. Tuve unos gastos inesperados con el carro y la escuela de los niños. Le di el dinero sin hacer preguntas, como siempre había hecho, pero nunca me lo devolvió. Y después vino a pedirme otros 30,000 hace 3 semanas. Esa misma semana que empecé a sentirme mal, me senté en la cama sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba. En 47 años de haber trabajado en construcción, había visto muchas cosas. Había visto accidentes, traiciones, robos, pero nunca pensé que vería el día en que mi propio hijo... No. Todavía no podía creerlo. Tal vez había una explicación, tal vez era todo un malentendido. Pero en lo más profundo de mi corazón, en ese lugar donde un padre siempre sabe la verdad sobre sus hijos, sabía que algo estaba terriblemente mal. Y necesitaba ir a esa farmacia. Necesitaba saber quién había pedido esa receta a mi nombre. Necesitaba saber si mi propio hijo estaba tratando de... No, ni siquiera podía terminar ese pensamiento. Llegué a la farmacia, San Rafael, a las 4:30 de la tarde. Mis manos todavía temblaban cuando empujé la puerta de vidrio. El aire acondicionado me pegó en la cara, pero sentí frío por dentro, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Rodrigo, el farmacéutico, me vio entrar y su cara cambió inmediatamente. Era un muchacho joven, tal vez de unos 30 años, siempre amable, siempre respetuoso. Hijo de don Roberto, que había sido mi compadre durante 20 años antes de que muriera. Don Francisco, pase por favor, me dijo, señalando hacia la parte de atrás de la farmacia. Aquí tengo los registros. Me llevó a una pequeña oficina detrás del mostrador. Sacó una carpeta azul y la puso sobre el escritorio. Mire, don Francisco, el 3 de abril usted vino personalmente y compró su medicamento normal. Clonazepam 0.5 mg, 30 tabletas como siempre. Aquí está su firma en el recibo. Vi mi firma. Era mi letra, mi rúbrica. Todo normal. Pero entonces, continuó Rodrigo, el 8 de abril, hace exactamente 2 semanas, alguien llamó por teléfono diciendo que era usted, que se le habían terminado las pastillas y necesitaba más, que no podía venir porque estaba enfermo. Se me hizo un nudo en el estómago. La voz sonaba rara, como si alguien estuviera tratando de imitar a una persona mayor. Pero como a veces los resfriados cambian la voz, no sospeché nada. La persona pidió 90 tabletas, 3 frascos completos. Dijo que necesitaba tener reserva porque iba a hacer un viaje largo a Puebla a visitar a su hermana. Yo no tengo ninguna hermana, ni en Puebla ni en ningún otro lado. Mi única hermana Teresa murió hace 12 años. ¿Quién recogió el medicamento? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. En el fondo de mi alma, ya la sabía. Rodrigo sacó otro papel, un recibo con fecha del 9 de abril. Un hombre joven. Dijo ser su hijo. Firmó aquí con el nombre Alejandro Sánchez. La firma no era la de Alejandro. Era una firma garabateada, rápida, descuidada. Pero el nombre estaba claro, Alejandro Sánchez. Mi hijo. Don Francisco, dijo Rodrigo con voz suave. Hay algo más. Esa dosis, si alguien toma 3 veces su dosis normal de clonazepam durante semanas, especialmente una persona de su edad. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Qué pasaría? Y le pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Confusión severa. Pérdida de memoria. Somnolencia extrema. Y si continúa, podría causar problemas respiratorios graves, especialmente mientras duerme. Las palabras me cayeron como gotas de ácido. Cada síntoma que describía era exactamente lo que yo había estado sintiendo. La confusión, los olvidos, el cansancio que me tumbaba en la cama por horas. ¿Por qué me llamó? Le pregunté. ¿Por qué decidió decirme esto? Rodrigo se veía incómodo. Se rascó la nuca como lo hacía su papá cuando tenía que dar malas noticias. Porque hoy en la mañana volvieron a llamar. La misma voz, pidiendo otros 3 frascos. Dijeron que usted los necesitaba urgentemente,
que había perdido los anteriores. Pero yo revisé, y los anteriores apenas se los habían llevado hace 2 semanas. Entonces sospeché, y cuando revisé su historial completo, vi algo más. Sacó otra hoja de la carpeta. En los últimos 2 meses, han recogido medicamento a su nombre en 3 farmacias diferentes. La farmacia Guadalupe, la farmacia Santa María, y una en el centro. Todas con la misma historia, que usted estaba enfermo y enviaba a alguien más a recoger su medicamento. En total, han comprado casi 300 pastillas de clonazepam en 2 meses. 300 pastillas, cuando yo solo tomaba una por noche. 30 al mes. Me agarré del escritorio porque sentí que las piernas se me iban a doblar. En todos estos años, desde que empecé en construcción a los 16, había cargado bultos de cemento, había trabajado bajo el sol ardiente, había aguantado dolores de espalda que me dejaban sin dormir, pero nunca me había sentido tan débil como en ese momento. Don Francisco, ¿está bien? ¿Quiere que llame a alguien? No logré decir. No llame a nadie, porque ¿a quién iba a llamar? ¿A mi hijo? ¿Al mismo hijo que aparentemente estaba comprando medicamentos a mi nombre? ¿Al hijo que tal vez estaba tratando de... No podía terminar ese pensamiento. No todavía. ¿Me puede dar copias de todo esto? Le pedí a Rodrigo. Me entregó copias de todos los recibos, todas las fechas, todos los registros. Los guardé en mi bolsillo con manos temblorosas. Don Francisco, me dijo Rodrigo cuando estaba por salir. Tal vez debería ir con el doctor, que revise cuánto medicamento tiene en su sistema. Y tal vez debería hablar con la policía. Asentí sin decir nada. Salí de la farmacia sintiendo como si tuviera 100 años en lugar de 73. El sol de la tarde me pegó en la cara. La calle se veía igual que siempre. Los carros pasando. La gente caminando. Todo normal. Pero mi mundo se había volteado completamente en menos de 1 hora. Caminé las 3 cuadras hasta mi casa como robot, un pie delante del otro, sin pensar en nada más que en esas 300 pastillas, en mi hijo recogiendo medicamentos en mi nombre, en mi confusión creciente, en mi cansancio mortal. Cuando llegué a mi casa vi el carro de Alejandro estacionado afuera. Había venido a visitarme, como siempre hacía últimamente, casi todos los días. Y en ese momento, algo que mi vecina doña Carmen me había dicho hace 1 semana cobró sentido. Qué bueno que Alejandro viene tanto a verte, compadre. Siempre lo veo entrando a tu casa, incluso cuando tú no estás, incluso cuando yo no estaba. Mi hijo tenía copia de las llaves de mi casa. Se las había dado hace años, para emergencias. Me quedé parado afuera viendo su carro, tratando de controlar el temblor en mis manos. No sabía qué iba a encontrar adentro, no sabía qué le iba a decir, pero sabía que ya nada volvería a ser igual. Abrí la puerta de mi propia casa sintiendo como si fuera un extraño, entrando a territorio enemigo. Alejandro estaba en la cocina, preparándose un café, como si fuera su casa, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. «Hola, papá», me dijo con esa sonrisa que antes me llenaba de orgullo y ahora me helaba la sangre. «¿Dónde andabas?» «Te preparé café». Me quedé en la puerta, viendo cómo servía 2 tazas. Las mismas tazas azules que Esperanza había comprado en el mercado hace 20 años. Todo se veía tan normal, tan cotidiano. Pero yo tenía los recibos de la farmacia quemándome el bolsillo como hierros calientes. Fui a caminar. Mentí, porque todavía no sabía qué hacer con la información que cargaba. ¿A caminar? Papá, hace un calor horrible. Ya te he dicho que no debes andar por ahí con este sol. A tu edad, a mi edad, siempre con lo mismo. Como si tener 73 años me convirtiera en inválido. Como si ya no pudiera pensar por mí mismo. Me senté en la mesa y él puso el café frente a mí. Lo miré fijamente. Ese líquido oscuro que antes disfrutaba y ahora me daba miedo. ¿Habría algo más ahí? ¿Cuántas veces había tomado café que él me preparaba en las últimas semanas? No tengo sed, le dije. Papá, tómate el café. Te va a hacer bien. Y luego te tomas tu pastilla. ¿Ya te la tomaste hoy? Ahí estaba otra vez. Siempre preguntándome por las pastillas. Siempre asegurándose de que me las tomara. Recordé cuando Alejandro nació. Fue el 15 de marzo de 1985, a las 2:30 de la madrugada en el Hospital Civil. Pesó 3.2 kilos. Lloré cuando lo vi por primera vez, ese bebito arrugado y rojo que Esperanza sostenía contra su pecho. «Es nuestro hijo», me dijo ella.
nuestro milagro. Habíamos tardado 8 años en tenerlo. 8 años de intentos, de doctores, de esperanzas rotas. Cuando finalmente llegó, prometí que le daría todo lo que yo nunca tuve. Y cumplí esa promesa. Trabajé dobles turnos en construcción para pagar su escuela privada. Vendí mi camioneta del 92 que tanto me gustaba para comprarle su primera computadora cuando entró a la universidad. Saqué un préstamo de 80,000 pesos para ayudarlo a poner su negocio de ventas cuando tenía 25 años. Cada domingo, cuando era niño, lo llevaba al Parque Agua Azul. Nos sentábamos en la tercera banca empezando por la fuente, la que estaba bajo el árbol grande que daba sombra todo el día. Ahí le enseñaba a leer el periódico señalándole las letras una por una. Mira, mijo, esta palabra es trabajo. ¿Ves? Trabajo. Es lo más importante en la vida de un hombre. Más importante que el dinero, papá. Me preguntaba con esos ojitos curiosos. El dinero viene del trabajo honrado, Alejandro. Si trabajas con honradez, el dinero llega. Pero si buscas dinero sin trabajo, terminas perdiendo tu alma. ¿Se acordaría de esas pláticas? ¿O las había olvidado junto con todo lo que traté de enseñarle? Cuando Esperanza murió de cáncer hace 8 años, Alejandro lloró en mis brazos como no lloraba desde que era niño. No sé qué vamos a hacer sin ella, papá, me dijo. Era el pegamento de esta familia. Nos vamos a cuidar el uno al otro, mijo, le prometí. Somos familia. Eso es lo que importa. Pero después del funeral las visitas se fueron espaciando. Primero venía cada semana, luego cada 2 semanas. Luego solo en Navidad y cumpleaños, hasta hace 2 meses, cuando de repente empezó a venir casi todos los días. Ahora entendía por qué. Papá, ¿estás bien? ¿Te ves pálido? Lo miré. Realmente lo miré. Trataba de encontrar en ese hombre de 39 años al niño que cargaba en mis hombros, al adolescente que me presumía sus buenas calificaciones, al joven que me dijo, gracias papá, cuando lo ayudé a poner su negocio, pero solo veía a un extraño que entraba a mi casa cuando yo no estaba, que compraba medicamentos a mi nombre, que me preparaba café. Alejandro, le dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué vienes tanto últimamente? Se rió como si fuera una pregunta tonta. Porque me preocupo por ti, papá. Ya estás grande, vives solo. Alguien tiene que cuidarte. Llevo 5 años viviendo solo desde que murió tu mamá. Nunca te había preocupado tanto antes. Algo cambió en su mirada. Un destello de nerviosismo. ¿Culpa? Las cosas cambian, papá. Uno madura. Se da cuenta de lo importante que es la familia. ¿La familia? Repetí, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. ¿O la herencia? Se quedó helado. El café que estaba por tomar se detuvo a medio camino. ¿De qué hablas? Saqué los papeles de la farmacia y los puse sobre la mesa. Los recibos, las fechas, los nombres de las farmacias. Todo estaba ahí, en blanco y negro. ¿De qué hablas, papá? Repitió, pero su voz ya no sonaba igual. Sonaba como la de un niño atrapado en una mentira. 300 pastillas, Alejandro, en 2 meses. Cuando yo solo tomo 30 al mes, vi cómo la sangre se le iba de la cara, cómo sus manos empezaban a temblar igual que las mías habían temblado 1 hora atrás. Papá, yo puedo explicar. Explícame entonces. Explícame por qué compraste medicamentos a mi nombre. Explícame por qué me has estado sintiendo confundido, cansado, olvidadizo. Explícame. No pude terminar. La voz se me quebró, porque lo que realmente quería preguntarle, lo que me estaba desgarrando por dentro, era algo que ningún padre debería tener que preguntarle a su hijo. Estás tratando de matarme. Las palabras quedaron flotando en el aire de mi cocina. En esa cocina donde habíamos desayunado juntos miles de veces, donde Esperanza le preparaba sus comidas favoritas, donde habíamos celebrado tantos cumpleaños. Alejandro se quedó callado. No negó nada. No dijo que estaba loco. No se rió como si fuera un malentendido absurdo. Solo se quedó callado. Y ese silencio me dijo más que 1000 palabras. En todos estos años trabajando en construcción, había construido casas, edificios, estructuras que durarían décadas. Pero lo más importante que había construido era a mi hijo. Le había dado valores, educación, amor. Había tratado de construir un hombre de bien. Y en ese momento, viendo su cara pálida y su silencio culpable, me di cuenta de que había fracasado en la construcción más importante de mi vida. Alejandro se levantó de golpe,
tirando la silla hacia atrás. El ruido resonó en la cocina como disparo. «No es lo que piensas, papá», dijo, pero su voz temblaba como cuerda floja. «Entonces, ¿qué es, Alejandro? Porque lo que yo veo aquí», señalé los papeles sobre la mesa, «es que mi propio hijo ha estado comprando medicamentos a mi nombre, medicamentos que me están dejando confundido, tan confundido que el otro día no recordaba ni el número de mi cuenta del banco». «Papá, yo solo quería ayudarte a dormir mejor. Te veía tan ansioso últimamente. ¿Ayudarme? ¿Dándome el triple de mi dosis sin que yo lo supiera, sin consultarlo con un doctor?» Se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso, ese mismo gesto que hacía cuando le cachaba una mentira. «Es que, mira, papá, estás viejo. A veces los viejos necesitan más medicamento del que creen que necesitan». Esa palabra. Viejo. La forma en que la dijo, como si yo fuera un estorbo, como si ya no tuviera derecho a decidir sobre mi propia vida. Tengo 73 años, Alejandro. No estoy muerto. No estoy inválido. Y tengo todo el derecho de saber qué medicamentos entran a mi cuerpo. «Es por tu bien», gritó de repente, y en su voz había algo más que nerviosismo. Había desesperación. «Todo lo que hago es por tu bien». ¿Por mi bien? ¿O por el tuyo? Se quedó callado otra vez, pero esta vez su silencio era diferente. Era el silencio de alguien que sabe que lo descubrieron, de alguien que ya no puede seguir mintiendo. Me levanté de mi silla. Las piernas me temblaban, pero me mantuve firme. «Los 50,000 pesos que te presté hace 2 meses. Nunca me los devolviste. Después viniste por otros 30,000. Y ahora entiendo que esa misma semana fue cuando empezaste con esto». Alejandro se dio la vuelta mirando hacia la ventana. Sus hombros estaban tensos. «Tengo deudas, papá. Muchas deudas. El negocio no ha ido bien. La casa, los coches, la escuela de los niños. Todo es muy caro. Entonces trabaja más, recorta gastos, vende una de tus camionetas». «Pero no. No esto. ¿No entiendes?» Él se volteó hacia mí con los ojos brillantes. «Debo más de $500,000. El banco me va a quitar la casa. Los prestamistas me están amenazando. Estoy desesperado». Y ahí estaba la verdad, finalmente saliendo a la luz como agua sucia. «Entonces pensaste que si yo moría, heredarías esta casa, mis ahorros, el terreno en Tlaquepaque que compré hace 20 años. No lo negó. Su cara lo decía todo. «Papá, no iba a. Yo no quería que sufrieras. Solo pensé que tal vez, con los medicamentos, dormirías y no despertarías. Sería pacífico. Como quedarse dormido». Las palabras me golpearon como bloques de cemento cayendo desde un andamio. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había alimentado, que había educado, estaba parado frente a mí admitiendo que había planeado matarme. Que había planeado matarme pacíficamente. Como si eso hiciera la diferencia. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», le pregunté, y mi voz sonaba extraña hasta para mí, como si viniera de muy lejos. «2 meses», susurró. «Desde que los prestamistas vinieron a mi casa y me dijeron que tenía hasta fin de mayo para pagarles o me romperían las piernas». Fin de mayo. Faltaban 3 semanas. «Así que tenías 3 semanas para matarme», dije, y las palabras sabían a ceniza en mi boca. «No lo digas así. Yo no soy un asesino. Estoy desesperado. Necesito ese dinero o me van a matar a mí». «Entonces que te maten a ti. No a mí. Yo no tengo la culpa de tus deudas. Yo no tengo la culpa de que vivas por encima de tus posibilidades. Yo no tengo la culpa de tus malas decisiones». Se dejó caer en la silla con la cabeza entre las manos. Y por un momento, solo por un momento, sentí lástima. Porque seguía siendo mi hijo. El hijo que había criado. El hijo que amaba. Pero entonces recordé las últimas 3 semanas. Los olvidos. La confusión. El día que doña Carmen me encontró afuera sin saber cómo había llegado ahí. El día que casi me caigo en las escaleras porque las piernas no me respondían. Recordé el miedo de estar perdiendo la cabeza, de estar volviéndome loco, de estar convirtiéndome en una carga. Y ese miedo me lo había causado él, deliberadamente. «Tienes que irte», le dije. Levantó la cabeza con los ojos rojos. «Papá, por favor, tienes que irte de mi casa. Ahora. Papá, somos familia. No puedes...»
Familia. Grité y fue la primera vez en mi vida que le grité así. La familia no se mata entre sí. La familia no envenena a su padre por dinero. Se puso de pie y por un momento vi algo peligroso en sus ojos. Algo que me hizo dar un paso atrás. Esa casa está a mi nombre también, dijo con voz fría. Firmaste los papeles hace 3 años, ¿te acuerdas? Dijiste que era para que yo pudiera heredarla más fácil cuando murieras. Se me heló la sangre. Tenía razón. Hace 3 años, mi abogado me había convencido de poner la casa también a nombre de Alejandro para facilitar la herencia. Para evitar problemas legales cuando yo muriera, nunca pensé que esa decisión me convertiría en prisionero en mi propia casa. Así que técnicamente, continuó Alejandro, y su voz sonaba cada vez más fría, más calculadora. Yo también soy dueño de esta casa. Y tú estás viejo, confundido, olvidadizo. ¿Quién te va a creer si dices que te estoy envenenando? Todos saben que los viejos se confunden. En ese momento vi que había perdido a mi hijo hacía mucho tiempo, tal vez años atrás, cuando el dinero se volvió más importante que los valores, cuando las apariencias se volvieron más importantes que la honestidad. Pero había algo que Alejandro no sabía, algo que yo había guardado muy bien, y era hora de que lo descubriera. Me quedé callado, viendo a mi hijo con ojos que ya no reconocían al hombre frente a mí. Alejandro se veía más relajado ahora, más confiado. Creía que me tenía acorralado. Papá, todavía podemos arreglar esto, dijo, cambiando su tono a uno más suave, más manipulador. Mira, olvida todo esto. Yo dejo de darte las pastillas extras. Tú me prestas otros 100,000 pesos para salir de este problema, y seguimos como siempre. Como familia, como familia. Esas palabras que antes me llenaban de calidez ahora sonaban huecas como tambor viejo. ¿Y si no te presto el dinero?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se encogió de hombros con una frialdad que me heló hasta los huesos. Entonces, seguiré siendo tu hijo preocupado que viene a cuidarte, que te prepara tu café, que se asegura de que tomes tus medicamentos. Y dentro de algunas semanas, tal vez un mes, te vas a quedar dormido y no vas a despertar. Los doctores dirán que fue un paro cardíaco, natural para un hombre de tu edad. Nadie sospechará nada, ahí estaba, la verdad completa, sin máscaras, sin mentiras piadosas. Vi con mis propios ojos cómo el hijo que había criado, el niño que había acunado en mis brazos cuando lloraba de pesadillas, me miraba con la frialdad de un extraño calculando cuánto valía mi muerte. El dolor que sentí en ese momento no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era como el dolor del cuerpo después de un día largo de trabajo. No era como el dolor de perder a Esperanza, aunque eso me había destrozado. Era peor, porque esto era la muerte de algo que creía eterno. La muerte de la inocencia de creer que tu hijo siempre te amaría. La muerte de la fe en que la sangre significaba algo. Se me hizo un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Las piernas me temblaban, igual que cuando me dieron la noticia del cáncer de Esperanza. Pero entonces tenía a mi hijo para apoyarme. Ahora el que me estaba matando era él. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto?, le dije y mi voz salió quebrada. No es que quieras matarme por dinero, es que alguna vez te cambié los pañales. Te enseñé a caminar. Te cargué cuando te caíste de la bicicleta y te rasguñaste las rodillas. Te abracé cuando te rompieron el corazón en la secundaria. Alejandro apartó la mirada. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en su cara. ¿Remordimiento? ¿Vergüenza? Pero desapareció tan rápido como llegó. Los tiempos cambian, papá. La vida es difícil. A veces hay que hacer cosas difíciles para sobrevivir. ¿Matar a tu padre es sobrevivir? ¿Es tu dinero o mi vida? ¿Qué quieres que haga? Y en ese momento tomé mi decisión. Esa decisión que un padre nunca debería tener que tomar. La decisión que me partiría el alma pero que mantendría mi dignidad intacta. Vete, le dije con voz firme. Vete de mi casa ahora mismo. Ya te dije que esta casa también es mía. Vete, grité, y fue un grito que salió desde lo más profundo de mi ser, un grito de dolor, de rabia, de desesperación. Vete de mi casa y no vuelvas nunca. Alejandro me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. Está bien, viejo terco, pero esto no termina aquí. Voy a conseguir ese dinero de una forma u otra. Y si no quieres ayudarme voluntariamente... Dejó la amenaza flotando en el aire. Tomó sus llaves de la mesa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez.
Cuando estés tirado en una cama de hospital, solo y olvidado, acuérdate de esta conversación. Acuérdate de que tuviste la oportunidad de ayudar a tu hijo y elegiste el dinero. Cerró la puerta con un golpe que resonó en toda la casa. Me quedé parado en mi cocina, temblando de pies a cabeza. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Lloré como no lloraba desde el funeral de Esperanza. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por el niño que cargaba en mis hombros y que ya no existía. Lloré por los domingos en el parque y las pláticas sobre honradez que aparentemente no habían servido de nada. Pero mientras lloraba, algo se endureció dentro de mí. Algo que había estado dormido durante años despertó con una claridad que me sorprendió. Mi hijo pensaba que me tenía acorralado. Pensaba que por tener su nombre en las escrituras de la casa, ya había ganado. Pensaba que yo era solo un viejo confundido que no podía defenderse. Pero había algo que Alejandro no sabía. Algo que yo había hecho hace 6 meses, mucho antes de que empezara todo esto. Algo que cambiaría todo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, caminé hacia mi cuarto y saqué de mi caja fuerte un folder amarillo que había guardado ahí. Dentro estaba un documento fechado, el 15 de octubre del 2023. 6 meses atrás. Un testamento nuevo y una reversión de la copropiedad de la casa. Resulta que 6 meses atrás, cuando Alejandro llevaba 3 meses sin visitarme, sin llamarme, sin siquiera mandarme un mensaje para mi cumpleaños, algo dentro de mí supo que necesitaba protegerme. Fui con mi abogado, don Ernesto Mora, el mismo que había redactado el documento original. Le expliqué que quería revertir la copropiedad, que quería que la casa volviera a estar solo a mi nombre. ¿Está seguro, don Francisco?, me preguntó. Es su hijo. Precisamente por eso le respondí. Un padre debe protegerse de sus propios errores. No sabía en ese momento qué tan ciertas eran esas palabras. El documento estaba firmado, sellado y registrado en el registro público de la propiedad. La casa era completamente mía otra vez. Alejandro ya no tenía ningún derecho legal sobre ella. Y había más, mucho más, pero eso lo descubriría mañana, cuando viniera la sorpresa que yo había preparado sin siquiera saberlo. Por ahora, me tomé un vaso de agua limpia, sin café, sin medicamentos extras, solo agua pura. Y por primera vez en 3 semanas mi mente empezó a despejarse. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con las luces apagadas, viendo cómo las sombras de los árboles se movían en la pared con la luz de la calle. En mi regazo tenía el folder amarillo. Lo abría y cerraba, una y otra vez, como si necesitara confirmar que era real, que no era producto de mi imaginación confundida. A las 3 de la madrugada, encendí la lámpara de la mesa y saqué todos los papeles, uno por uno, leyéndolos con cuidado, asegurándome de entender cada palabra, cada implicación legal. El primer documento. Reversión de copropiedad de la casa. Firmado el 15 de octubre del 2023. Registrado el 23 de octubre. La casa de la calle Morelos 847, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, era legalmente solo mía. Alejandro no tenía ningún derecho sobre ella. El segundo documento. Testamento actualizado. En caso de mi muerte, la casa no iría directamente a Alejandro. Iría a un fideicomiso para la educación de mis 2 nietos, Emilio y Sofía. Alejandro solo recibiría el usufructo mientras viviera, pero no podría vender ni hipotecar la propiedad. El tercer documento. Poder notarial revocado. Alejandro había tenido poder para tomar decisiones médicas por mí en caso de emergencia. Ese poder ya no existía. Ahora lo tenía mi sobrina Marta, hija de mi hermana Teresa, la única persona en quien realmente confiaba. Y había un cuarto documento que había olvidado por completo. Una póliza de seguro de vida que había sacado hace 10 años. 300,000 pesos. El beneficiario original era Alejandro. Pero en esa misma visita de octubre, cuando algo dentro de mí presintió problemas futuros, cambié el beneficiario. Ahora era Marta también. Don Ernesto me había mirado extraño ese día. Don Francisco, ¿está seguro de estos cambios? Son muy drásticos. Don Ernesto le había dicho, un hombre de mi edad debe ser precavido. He visto muchas cosas en esta vida. He visto cómo el dinero cambia a las personas, cómo las vuelve extrañas.
¿Sospecha algo de su hijo? No sospecho nada. Solo me estoy protegiendo. Esperanza siempre me decía, confía, pero no seas tonto. Y ella tenía razón. Ahora, sentado en mi sala a las 3 de la madrugada con esos papeles en las manos, entendía que Esperanza me había cuidado incluso después de muerta, que su voz dentro de mi cabeza me había salvado la vida. Agarré mi celular y le mandé un mensaje a Marta. Necesito hablar contigo urgente. Mañana. Respondió a los 5 minutos. Tío, son las 3 a.m. ¿Está bien? Ven mañana a las 10, es importante. Ahí estaré. Marta era buena muchacha. 35 años, abogada, soltera, sin hijos. Siempre me visitaba los domingos, me traía pan dulce de la panadería La Esperanza. Se quedaba a platicar conmigo durante horas. Nunca me pedía dinero. Nunca me hacía sentir como estorbo. Cuando Esperanza murió, fue Marta quien durmió en mi casa durante 2 semanas para que no estuviera solo. Fue ella quien me enseñó a cocinar para mí mismo. Fue ella quien me ayudó a organizar las cosas de Esperanza cuando tuve el valor de guardarlas. Tu mamá fue como mi segunda madre, me había dicho. Y tú eres como mi segundo papá. Siempre voy a cuidarte. Esa promesa, ahora me daba cuenta, valía más que todo el oro del mundo. A las 6 de la mañana, cuando el gallo del vecino empezó a cantar, me levanté y me preparé café. Café limpio sin ninguna sorpresa. Lo tomé despacio, saboreándolo, sintiendo cómo mi mente se aclaraba cada vez más. Después fui a mi cuarto y saqué mi caja fuerte otra vez. Adentro, además de los documentos legales, tenía algo más. Todos los recibos de los préstamos que le había hecho a Alejandro en los últimos 5 años. 50,000 pesos en febrero de 2024. 30,000 en abril. 20,000 en noviembre de 2023. 40,000 en julio de 2023. 15,000 en marzo de 2023. En total, 230,000 pesos que le había prestado en los últimos 2 años. Cada préstamo con fecha, con firma, con promesa de devolución que nunca llegó. También guardaba algo más. Estados de cuenta de mi banco. Mostraban retiros grandes de efectivo que coincidían exactamente con las fechas en que Alejandro venía a visitarme. 1,000 pesos aquí, 2,000 allá, 500 acá. Pequeñas cantidades que yo atribuía a mis propios gastos, a mi memoria confundida. Pero ahora, viéndolos todos juntos, sumaban casi 20,000 pesos adicionales en 3 meses. Mi hijo no solo me estaba envenenando, me estaba robando. Puse todo en orden, cada papel, cada recibo, cada documento en una secuencia cronológica perfecta. Una historia completa de traición que cualquiera podría entender. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Don Francisco Sánchez? Sí, soy yo. Habla el oficial Ramírez de la Policía Estatal. Rodrigo Delgado de la Farmacia San Rafael presentó una denuncia ayer sobre posible fraude de medicamentos. Necesitamos que venga a dar su declaración. El corazón me dio un vuelco. Rodrigo había ido a la policía. No lo había pedido, pero lo agradeció en silencio. ¿Cuándo necesitan que vaya? Hoy, si es posible. A las 2 de la tarde. Ahí estaré, oficial. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Las cosas estaban moviéndose más rápido de lo que esperaba. A las 10 en punto, Marta tocó la puerta. Marta entró a mi casa con esa sonrisa cálida que siempre traía, pero al verme la cara se le borró inmediatamente. Tío, ¿qué pasó? Te ves terrible. No has dormido. Siéntate, mija. Tengo que contarte algo. Le preparé café y nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde ayer Alejandro me había amenazado. Durante los siguientes 30 minutos le conté todo. Cada detalle. Las pastillas. La confusión. Los recibos de la farmacia. La confesión de Alejandro. Sus amenazas. Marta escuchaba en silencio, pero vi cómo su cara pasaba de la sorpresa al horror y finalmente a la indignación. Ese desgraciado, dijo cuando terminé. Y era la primera vez que la escuchaba decir una grosería. Ese maldito desgraciado. Mija, el lenguaje. No, tío. Perdóname, pero no. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede tu propio hijo hacer algo así? Saqué el folder amarillo y se lo entregué. Por eso te di el poder notarial hace 6 meses. Algo dentro de mí sabía que necesitaba protegerme. Marta revisó los documentos con ojos de abogada.
Leyó cada línea, cada cláusula, cada detalle legal. Tío, esto es perfecto. Alejandro no tiene ningún derecho legal sobre esta casa. El testamento está blindado. La póliza del seguro tampoco puede tocarla. Lo único que puede reclamar son los préstamos que le hiciste y esos... Tengo todos los recibos firmados por él. ¿Los tienes? ¿Con fechas y montos? Le mostré la carpeta con todos los documentos. Marta los revisó uno por uno, y con cada papel que leía, su expresión se hacía más seria. Tío, con esto podemos demandarlo. No solo por intento de fraude, sino por extorsión, robo, intento de homicidio. Esto es suficiente para meterlo a la cárcel. La cárcel. Mi hijo en la cárcel. La idea me revolvió el estómago. No sé si quiero llegar tan lejos, mija. Tío, Marta me tomó las manos. Él quería matarte. No solo pensó en hacerlo, lo intentó. Durante semanas te estuvo dando medicamentos que podían haberte matado. Si el farmacéutico no hubiera llamado... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos cómo habría terminado esta historia. A las 2 tengo que ir a la policía a dar mi declaración. Rodrigo presentó una denuncia. Perfecto. Voy contigo. Y de ahí vamos directo a mi oficina para presentar una demanda civil por todos los préstamos no pagados y los retiros no autorizados de tu cuenta. ¿Retiros no autorizados? Tío, mira estos estados de cuenta. Los retiros siempre son en efectivo, siempre en cantidades redondas y siempre después de sus visitas. Si él tenía acceso a tu tarjeta o sabía tu NIP, me quedé helado. Mi tarjeta. Alejandro la había encontrado una vez cuando se me había caído en su carro. Me la devolvió al día siguiente. ¿La había clonado? ¿Había sacado mi NIP de alguna forma? Mija, mi NIP es el cumpleaños de tu mamá. 1534, el día que nació. Marta cerró los ojos. Tío, Alejandro conoce esa fecha. Todos en la familia la conocemos. Así que además de todo me había estado robando directamente de mi cuenta del banco, usando mi propio dinero para financiar su vida de lujos mientras me envenenaba lentamente. ¿Qué más puedo hacer? Le pregunté. ¿Qué más necesito para protegerme? Marta sacó su laptop de la bolsa. Primero vamos a bloquear tu tarjeta ahora mismo y pedir una nueva con NIP diferente. Segundo, vamos a poner un candado en tu casa. Si Alejandro tiene copia de las llaves, necesitamos asegurarnos de que no pueda entrar. Tercero, vamos a instalar cámaras de seguridad. Y cuarto, hizo una pausa, mirándome con seriedad. Cuarto, necesitas hacerte análisis de sangre urgente, para determinar exactamente cuánto medicamento tienes en tu sistema. Eso será evidencia crucial. Asentí. Todo lo que decía tenía sentido. Mi sobrina, a quien había dado el poder notarial casi por instinto, resultaba ser exactamente la persona que necesitaba en este momento. Hay algo más, le dije. Alejandro me dijo ayer que tiene deudas con prestamistas. Más de $500,000. Lo están amenazando. ¿Prestamistas? ¿Del tipo peligroso? Eso dio a entender. Dijo que le iban a romper las piernas si no pagaba antes de fin de mayo. Marta anotó todo en su laptop. Eso explica su desesperación, pero no lo justifica. Nada justifica lo que te hizo. Pasamos las siguientes 2 horas en el banco, cambiando mis tarjetas, cambiando mis contraseñas, actualizando mi información de contacto para que las notificaciones llegaran también al correo de Marta. El gerente del banco, don Luis Contreras, nos conocía a ambos desde hacía años. Don Francisco, encontramos algo más, nos dijo después de revisar mi cuenta con cuidado. Hubo un intento de solicitar un préstamo a su nombre hace 3 semanas, por $200,000. Lo rechazamos porque los datos de contacto no coincidían, pero ahora entiendo qué estaba pasando. Mi hijo había intentado sacar un préstamo a mi nombre, usando mi información. Mi identidad. ¿Tienen registro de quién hizo la solicitud? Preguntó Marta. Se hizo por internet, pero tenemos la dirección IP. Puedo darles esa información si presentan una denuncia oficial. La vamos a presentar hoy mismo, confirmó Marta. A la 1:30 salimos del banco con todos los documentos necesarios. Marta manejó hasta la comandancia de policía. Durante el camino mi teléfono sonó. Era Alejandro. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. 5 llamadas en 10 minutos. Después empezaron los mensajes. Papá, perdóname. Estaba desesperado. No quise decir esas cosas ayer. Estaba muy estresado. Por favor, contéstame.
Necesitamos hablar. Papá, soy tu hijo, tu único hijo. No puedes hacerme esto. Somos familia. Marta leyó los mensajes desde mi teléfono. Está asustado, dijo. Sabe que las cosas se le salieron de control. ¿Debería contestarle? No, absolutamente no. Cualquier cosa que digas puede usarse en tu contra después. Dejemos que hable con mi abogado si quiere hablar. Llegamos a la comandancia a las 2 en punto. El oficial Ramírez nos estaba esperando. Era un hombre de unos 40 años, con cara seria pero amable. Nos llevó a una oficina pequeña y sacó una grabadora. Don Francisco, necesito que me cuente todo desde el principio, con el mayor detalle posible, y así lo hice. Le conté todo. Las visitas frecuentes de Alejandro, los medicamentos, la confusión, los olvidos, la llamada del farmacéutico, los recibos, la confrontación, las amenazas. El oficial tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Señor Sánchez, lo que su hijo hizo es intento de homicidio. Es un delito grave que puede llevar de 15 a 30 años de prisión. Las palabras quedaron flotando en el aire. 30 años. Alejandro tenía 39. Saldría de la cárcel cuando tuviera casi 70. Mi edad. El oficial Ramírez continuó revisando los documentos que Marta y yo habíamos traído. Los recibos de la farmacia, los estados de cuenta del banco, los préstamos sin pagar. Todo estaba ahí, una montaña de evidencia que sepultaba a mi hijo. Necesitamos que se haga análisis de sangre hoy mismo, dijo el oficial, para determinar los niveles de medicamento en su sistema. ¿Puede ir ahora? Por supuesto, respondí. También vamos a necesitar confiscar las pastillas que tiene en su casa, tanto las originales como las que su hijo le trajo. Las mandaremos a analizar para confirmar que son diferentes dosis. Marta anotaba todo en su libreta legal, organizando cada paso con la precisión de la abogada que era. ¿Van a arrestar a Alejandro?, pregunté, y mi voz salió más débil de lo que esperaba. El oficial me miró con comprensión. Había visto muchos casos en su carrera, pero esto era diferente. Esto era un padre teniendo que denunciar a su propio hijo. Vamos a emitir una orden de aprehensión. Con toda esta evidencia, el juez la va a aprobar hoy mismo. Para mañana en la mañana su hijo estará detenido. Sentí como si me hubieran puesto una piedra gigante en el pecho. Una parte de mí sabía que era lo correcto, lo necesario, pero otra parte, esa parte que todavía recordaba al niño de 3 años que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, se estaba desmoronando. Oficial, dijo Marta, mi tío también quiere presentar cargos por fraude, extorsión y robo. Tenemos evidencia de retiros no autorizados de su cuenta bancaria. Por supuesto, vamos a agregar esos cargos a la denuncia. Pasamos las siguientes 2 horas en la comandancia, firmando papeles, dando declaraciones, construyendo el caso que destruiría a mi hijo. Cuando salimos, el sol de la tarde me pegó en la cara como bofetada. Marta me llevó directo al laboratorio clínico. Análisis toxicológico completo, le dijo a la enfermera. Necesitamos los resultados lo antes posible. Me sacaron 5 tubos de sangre. 5 tubos que confirmarían lo que ya sabíamos, que mi hijo había estado envenenándome sistemáticamente durante semanas. Eran las 6 de la tarde cuando finalmente llegamos de regreso a mi casa. Marta no me dejó solo. Llamó a un cerrajero y cambió todas las cerraduras. Instaló un candado nuevo en la puerta principal. Nadie entra sin tu permiso, tío. Nadie. Mi teléfono no había parado de sonar en todo el día. Alejandro llamaba y llamaba. Los mensajes se acumulaban. Papá, por favor. Sé que estás enojado, pero podemos arreglar esto. No vayas a la policía. Te lo suplico. Si me meten a la cárcel, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Con Emilio y Sofía? Ese último mensaje me dolió especialmente. Mis nietos, Emilio de 12 años y Sofía de 9, niños inocentes que iban a sufrir por las acciones de su padre. No es tu culpa, tío, dijo Marta viendo mi cara. Él tomó sus decisiones. Él es responsable de las consecuencias. A las 7 de la noche, mientras Marta preparaba la cena, alguien tocó la puerta con desesperación. Golpes fuertes, insistentes. ¡Papá! ¡Papá, abre! Sé que estás ahí. Era Alejandro. Marta me miró con advertencia. No abras, ni siquiera le contestes. Papá. ¡Por favor! Tenemos que hablar. Los golpes continuaron durante 5 minutos. Después se detuvieron. Pensé que se había ido.
Pero entonces escuché su voz desde afuera, más calmada pero más amenazante. Está bien, papá, si así quieres jugar. Recuerda que tengo copias de muchos documentos tuyos, tu acta de nacimiento, tu identificación. Puedo hacer muchas cosas con esa información. Piénsalo bien antes de destruirme. Marta ya estaba marcando a la policía. Oficial Ramírez, el sospechoso está afuera de la casa de mi tío amenazándolo. Sí, sigue aquí. Entiendo, gracias. Colgó y me miró. Vienen en camino. Dijeron que esto cuenta como acoso e intimidación de testigo. Bata a grabar los cargos. 10 minutos después llegaron 2 patrullas. Vi por la ventana cómo los oficiales se acercaban a Alejandro, que seguía parado en la calle frente a mi casa. Hubo una discusión. Alejandro gesticulaba con las manos, señalaba mi casa, parecía estar gritando. Los oficiales le hablaban con firmeza. Finalmente se lo llevaron. No arrestado todavía, solo alejado de mi propiedad con una advertencia clara de no regresar. Cuando las patrullas se fueron, me senté en el sillón y las lágrimas, que había estado conteniendo todo el día finalmente, salieron. Marta se sentó junto a mí y me abrazó como lo hacía cuando era niña, y venía a visitarnos a Esperanza. Y a mí, ya pasó lo peor, tío. Ya estás a salvo. Pero no había pasado lo peor, porque al día siguiente, cuando llegaran los resultados de los análisis de sangre, cuando se confirmara lo que todos sabíamos, cuando emitieran la orden de arresto, mi hijo iría a la cárcel. El niño que había criado, que había educado, que había amado con cada fibra de mi ser, iría a prisión por haber intentado matarme, y yo era quien lo estaba poniendo ahí. Esa noche, Marta durmió en el cuarto de huéspedes. No quería dejarme solo. Yo me quedé despierto hasta tarde, viendo las fotos viejas que guardaba en una caja de zapatos. Alejandro a los 3 años, montado en mis hombros en el zoológico. Alejandro a los 7, mostrándome orgulloso su boleta de calificaciones. Alejandro a los 15, el día que le enseñé a manejar. Alejandro a los 25, el día que abrió su negocio, abrazándome y diciéndome, «Gracias, papá. Nada de esto sería posible sin ti». ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que me había envenenado por dinero? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? ¿En qué momento perdí a mi hijo? A las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Don Francisco, soy Patricia, la esposa de Alejandro. Por favor, necesito hablar con usted. Los niños están preguntando por qué su papá está tan desesperado. No sé qué hacer. Por favor, Patricia». La nuera que apenas conocía porque Alejandro casi nunca la traía a visitarme. «La madre de mis nietos», le respondí. «Mañana a las 10. En mi casa, ven sola». No sabía qué le iba a decir. No sabía cómo iba a explicarle que su esposo había intentado asesinarme. Pero ella merecía saber la verdad. Y mis nietos también. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Solo quedaba el peso de lo que había hecho, de lo que estaba por venir, de la familia que se había destruido no por mi culpa, pero sí por mi mano. En algún momento de la madrugada, finalmente me quedé dormido. Y por primera vez en 3 semanas, dormí sin medicamentos extras en mi sistema. Dormí profundamente, seguro, vivo. Y desperté sabiendo que, aunque doliera, había tomado la decisión correcta. Patricia llegó exactamente a las 10 de la mañana. La vi desde la ventana bajarse de su carro, un Honda viejo que tenía mejor aspecto que el último que había visto. Venía sola como le había pedido. Cuando abrí la puerta me sorprendió lo demacrada que se veía. Ojeras profundas, el pelo recogido sin cuidado, ropa arrugada. Se veía como alguien que no había dormido en días. «Don Francisco», dijo, y su voz se quebró inmediatamente. «¿Qué está pasando? Alejandro llegó anoche como loco diciendo que usted lo quiere meter a la cárcel, que lo traicionó, que...» «Pasa, Patricia. Necesitamos hablar». Marta estaba en la cocina preparando café. Patricia la vio con desconfianza. «Ella es mi sobrina Marta», expliqué. «Es abogada. Está aquí porque necesito que alguien sea testigo de esta conversación». Patricia se sentó en el borde del sillón, con las manos apretadas sobre su regazo. Le serví café que no tocó. Durante los siguientes 20 minutos le conté todo. Cada detalle, cada pastilla, cada mentira, cada amenaza.
Vi cómo su cara cambiaba mientras hablaba. Primero incredulidad, después horror. Finalmente algo que me sorprendió. Resignación. Lo sabía, susurró cuando terminé. Sabía que algo estaba mal. ¿Lo sabías? No esto específicamente, pero... Don Francisco, Alejandro ha estado actuando extraño desde hace meses. Desaparecía dinero de la casa. Llegaba tarde, nervioso, siempre con el celular. Y hace 3 semanas me dijo que usted estaba enfermo, que se estaba poniendo senil, que tal vez no le quedaba mucho tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo le pregunté si lo había llevado al doctor y se puso furioso. Me dijo que no me metiera, que él sabía lo que hacía. Después empezó a hablar de la herencia, de lo que íbamos a hacer con el dinero cuando usted no estuviera. Y tú no sospechaste nada. Pensé que solo era su desesperación por las deudas. Don Francisco, los prestamistas vinieron a la casa hace 2 semanas. Hombres peligrosos. Le dijeron a Alejandro que tenía hasta fin de mes o le iban a hacer daño a los niños. Se cubrió la cara con las manos, sollozando. Tengo tanto miedo. Por Emilio y Sofía. Pero nunca pensé que Alejandro llegaría tan lejos. Nunca pensé que sería capaz de intentar matar a su propio padre. Terminé la frase por ella. Marta le pasó un pañuelo. Patricia se secó las lágrimas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz pequeña. Hoy van a emitir la orden de arresto, dijo Marta con voz profesional pero no cruel. Para mañana probablemente Alejandro estará detenido. Patricia cerró los ojos. Los niños. Dios mío, ¿qué les voy a decir a los niños? Esa pregunta me partió el corazón. Emilio y Sofía. Mis nietos. Inocentes en todo esto. Patricia, le dije. Yo no quiero que los niños sufran. Ellos no tienen la culpa de nada. Pero si Alejandro va a la cárcel, don Francisco, yo trabajo de secretaria. Gano 15,000 pesos al mes. Con eso apenas alcanza para la comida. La casa está a nombre de Alejandro. Si él va a prisión, el banco se la va a quitar. No sé dónde vamos a vivir. No sé cómo voy a mantener a mis hijos. Su desesperación era real, tangible, y me hizo pensar en algo que no había considerado. Las víctimas secundarias de las acciones de Alejandro. Marta me miró. Yo sabía lo que estaba pensando. No es tu responsabilidad, pero también sabía lo que Esperanza habría dicho. Los niños no tienen la culpa. Patricia, le dije lentamente, ¿cuánto deben de la casa? 350,000 pesos del crédito hipotecario, más los 180,000 que Alejandro le debe a los prestamistas. Son más de $500,000 en total. ¿Y si yo pagara la hipoteca de la casa? Patricia levantó la cabeza de golpe. Marta me miró con advertencia. Tío, la casa quedaría a tu nombre, Patricia. Continué. No a nombre de Alejandro. Él no tendría derecho sobre ella. Tú y los niños tendrían un lugar donde vivir, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó Patricia con esperanza y miedo en los ojos. Que nunca permitas que Alejandro vuelva a acercarse a mí. Que si sale de la cárcel, no tenga ningún contacto conmigo. Que entiendas que lo que hago no es por él, es por Emilio y Sofía, por mis nietos. Patricia asintió vigorosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Se lo prometo, don Francisco. Se lo juro por mis hijos. Y otra cosa, agregué. Los prestamistas. ¿Tienes sus datos? Tengo un número de teléfono. Y una dirección donde Alejandro fue a verlos. Dame esa información. Yo voy a hablar con ellos. Tío, no, intervino Marta. Son peligrosos. Deja que la policía se encargue. Marta, esos hombres van a ir tras Patricia y los niños cuando arresten a Alejandro. Alguien tiene que resolver esto. Le di a Patricia un cheque por 500,000 pesos. Toda mi cuenta de ahorros de los últimos 20 años. Todo el dinero que había guardado para mi vejez. 350,000 para la casa. El resto para pagar a los prestamistas. Pero lo haces hoy mismo. ¿Entendido? Patricia tomó el cheque con manos temblorosas. Don Francisco, yo no sé qué decir. Después de lo que Alejandro le hizo, no lo hago por él. Lo hago por los niños. Y porque tu suegra, mi Esperanza, me estaría pegando desde el cielo si dejara a sus nietos en la calle. Patricia se levantó y me abrazó. Lloró en mi hombro como había llorado Alejandro tantas veces cuando era niño. Pero a diferencia de mi hijo, sus lágrimas eran de gratitud, no de manipulación. Cuando se fue,
Marta me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Tío, te quedaste prácticamente sin ahorros. Todavía tengo mi pensión. Todavía tengo esta casa. Es suficiente para un viejo como yo. Eres demasiado bueno. No soy bueno, mija. Solo trato de hacer lo correcto. Hay una diferencia. Esa tarde, a las 3, Marta recibió una llamada. Los resultados del laboratorio habían llegado. Tenía niveles de clonazepam 3 veces superiores a lo normal en mi sangre. Niveles que, según el doctor, podrían haber causado un paro respiratorio en cualquier momento. Alejandro realmente había estado tratando de matarme. A las 5 de la tarde, el oficial Ramírez llamó. Don Francisco, tenemos la orden de arresto. Vamos a buscar a su hijo mañana en la mañana. Alejandro fue arrestado al día siguiente a las 7 de la mañana. No estuve presente, pero Marta me llamó para contármelo. Los oficiales llegaron a su casa cuando todavía dormía. Patricia y los niños lo vieron salir esposado. No fui al juzgado para la audiencia preliminar. No quería ver a mi hijo tras las rejas. Marta fue como mi representante. Cuando regresó a mi casa esa tarde, traía noticias. Le negaron la fianza, tío. Los cargos son muy graves. Intento de homicidio agravado, fraude, extorsión, robo. Va a quedar en prisión preventiva hasta el juicio. Asentí en silencio. Una parte de mí esperaba sentir satisfacción, justicia cumplida, pero solo sentía un vacío profundo, como si me hubieran arrancado algo del pecho que nunca volvería a crecer. ¿Dijo algo? Pregunté. ¿Qué te perdona? La ironía me golpeó como martillazo. Él me perdonaba. Él, que había intentado asesinarme, que me había robado, que me había envenenado sistemáticamente, me perdonaba a mí. También dijo, continuó Marta con voz más suave, que entiende por qué lo hiciste, que fue su culpa, que la desesperación lo volvió loco. ¿Tú le crees? Marta se encogió de hombros. No sé, tío. Tal vez sí está arrepentido. O tal vez solo está asustado. El fiscal está pidiendo 25 años. 25 años. Alejandro tendría 64 cuando saliera. Casi mi edad actual. Los días siguieron su curso. Patricia cumplió su palabra. Pagó la hipoteca de la casa poniéndola a su nombre. Pagó a los prestamistas, que desaparecieron tan silenciosamente como habían llegado. Los niños dejaron de preguntarle por qué su papá no venía a casa. Un mes después del arresto, Patricia me trajo a Emilio y Sofía a visitarme. Era domingo por la tarde. Los niños entraron tímidamente a mi casa, como si no estuvieran seguros de si yo los culpaba por lo que había hecho su padre. Abuelo, dijo Emilio con voz insegura. Mamá nos dijo lo que hizo papá, que te hizo daño. Me arrodillé frente a él, sintiendo cómo las rodillas me crujían. Mijo, escúchame bien. Lo que hizo tu papá no tiene nada que ver contigo ni con tu hermana. Ustedes no tienen ninguna culpa. Y yo los quiero igual que siempre. Sofía, la más pequeña, se echó a llorar y me abrazó. Emilio se mantuvo firme unos segundos más antes de unirse al abrazo. Pasamos la tarde juntos. Les preparé quesadillas como solía hacer cuando eran más pequeños. Jugamos lotería. Les conté historias de cuando su papá era niño. Historias bonitas. Historias de antes de que el dinero lo cambiara todo. Cuando se fueron, me quedé sentado en mi sala, viendo las fotos que habíamos tomado esa tarde. Sonrisas genuinas. Risas verdaderas. Tal vez no todo estaba perdido. En todos estos años, pensé, había aprendido que la familia no siempre es quien comparte tu sangre. A veces es quien elige quedarse cuando todo se desmorona. Marta, que me visitaba todas las semanas. Patricia, que a pesar de todo, no me culpaba por el arresto de su esposo. Mis nietos, que me abrazaban aunque su padre estuviera en prisión por mi culpa. 3 meses después del arresto, recibí una carta. Era de Alejandro, escrita a mano desde la prisión estatal. La leí una sola vez. Papá, no espero que me perdones. No merezco tu perdón. Lo que hice fue imperdonable. Durante semanas te vi confundido, asustado, perdiendo tu mente, y yo sabía que era por mi culpa. Y aún así seguí haciéndolo porque estaba desesperado por el dinero. Aquí en la cárcel he tenido mucho tiempo para pensar, para recordar todo lo que hiciste por mí. Los sacrificios que hiciste, las oportunidades que me diste. Y yo lo tiré todo por codicia.
Mamá estaría avergonzada de mí. Lo sé. Gracias por cuidar de Patricia y los niños. Gracias por darles lo que yo no pude darles. Seguridad. No te pido que me visites. No te pido que me perdones. Solo te pido que no olvides al niño que fui alguna vez, al niño que te amaba más que a nada en el mundo, porque ese niño todavía existe en algún lugar dentro de mí, llorando por lo que destruyó. Te quiero, papá, siempre te querré, aunque ya no tenga derecho a decirlo. Alejandro. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi mesita de noche. No la tiré, tampoco la volví a leer. Nunca fui a visitarlo a la prisión. Nunca respondí esa carta ni las 5 que llegaron después, pero tampoco las tiré, porque a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la traición, seguía siendo mi hijo. Y un padre nunca deja de amar completamente, aunque ese amor ahora esté roto en 1000 pedazos que nunca volverán a unirse igual. El juicio fue 6 meses después. Alejandro aceptó un acuerdo con el fiscal. 12 años de prisión por intento de homicidio con circunstancias atenuantes. 12 años por haber intentado matar a su propio padre. No estuve presente en la sentencia. Ahora, un año después de todo esto, vivo tranquilo en mi casa. Marta me visita todos los domingos. Patricia y los niños vienen cada 15 días. Emilio me ayuda con el jardín. Sofía me cuenta de la escuela. He vuelto a dormir bien. Mi mente está clara. Ya no tomo tranquilizantes. Ya no me siento confundido. Pero hay una habitación en mi corazón que está cerrada con llave. La habitación donde guardaba el amor incondicional por mi hijo. Esa puerta ya no se abre igual. A veces, en las noches, pienso en él. En la prisión. En lo que pudo haber sido. En el niño que cargaba en mis hombros y que algún día decidió que el dinero valía más que mi vida. Y lloro, en silencio, como lloran los viejos cuando ya no les quedan palabras. He aprendido que el amor de padre no se apaga, pero sí se transforma. Se vuelve algo más duro, más cuidadoso, más consciente de que hasta los que más amamos pueden traicionarnos. Si estás escuchando esta historia y tienes padres, abrázalos, cuídalos, no por lo que tienen, sino por lo que son. Porque un día van a morir, y no quieres vivir con el peso de haberlos lastimado por dinero. Y si eres padre como yo, protégete. Ama a tus hijos, pero no ciegamente. Ten ojos bien abiertos. Porque a veces el peligro viene de donde menos lo esperas. Dime de qué ciudad me estás escuchando. Comparte esta historia con quien necesite oírla. Dale like si crees que hice lo correcto al denunciar a mi hijo. Y suscríbete para más historias como esta. Porque la vida nos enseña lecciones duras, pero necesarias. Y a veces, sobrevivir es la mejor venganza. Esta historia está basada en hechos reales que suceden más de lo que pensamos. Si alguna vez te sientes confundido con tus medicamentos, si notas síntomas extraños, habla con tu médico inmediatamente. Y si sospechas que alguien está abusando de tu confianza, busca ayuda legal. La familia debe ser refugio, no peligro.